Mamá ha sido la que más ha estado pendiente del conejo. Y un día fue a funcionar la lavadora y la lavadora no estaba funcionando. Resulta que el conejo se le comió el tubo a la lavadora, ¿cierto? De esa magnitud es el conejito que se veía como inofensivo, como que no hace nada, ¿cierto? Igualmente recordaba que tengo pues dos gatas y una de ellas tiene una cara como de tierna y la carita tierna que no hace nada es la más dañina, ¿cierto? Un día se le comió a mi hija, estaba escuchando música, de pronto dejó de sonar la música y era que se le había partido el sonido, ¿cierto? La cuerda. Y así nosotros podríamos estar viviendo muchas cosas que estamos viendo como inofensivas. Cuando el Señor me entregaba esta palabra, miraba acerca de estas pequeñas que parecen inofensivas y vamos a ir al libro de Cantares, Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 15, es un versículo muy conocido y ya luego les explico el contexto. Y voy a leer a favor de ustedes la traducción que tengo en la Nueva Traducción Viviente. Yo tengo, si quieres, coges esa Biblia. ¿Ah? La hermana le va a ayudar. Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 15. Amén. Y voy a leer a favor de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y por la guía de su Santo Espíritu. Atrapen todos los zorros, esos zorros pequeños, antes de que arruinen el viñedo del amor, porque las vides están en flor. Dice en la Reina Valera las pequeñas zorrillas, ¿cierto? Lo dice así. Y lo voy a dejar ahí por el momento. Y les voy a decir que cuando yo leía este versículo inicialmente, yo después me fui a buscar las pequeñas zorrillas y yo las vi muy lindas, la verdad, ¿cierto? Y yo dije, ay, tan tiernas, como esas cositas tan lindas, con esa carita de yo no fui, van a hacer tanto daño. Inicialmente eso era lo que yo miraba. Así que antes de continuar, vamos a orar para que el Señor sea guiando durante este tiempo esta palabra. Señor, en esta mañana venimos delante de ti, mi Rey. Yo sé que ya hemos orado inicialmente, Pastor oró, pero hoy quiero orar, Señor, para que sigas guiando, direccionando a través de tu Santo Espíritu. Me pongo en tus manos para que sea entregada conforme a tú me entregaste, Señor, esta palabra y sea dada para edificación de tu pueblo, de tu iglesia, Señor, para que hagamos, Señor, como tú quieres que hagamos, Señor, caminemos nuestra vida, Señor, conforme a tu voluntad. Sea, Señor, obrando y sea, Señor, quitando todo lo que concierne de mi vida, Señor, todo lo que se ha puesto como hombre, Señor, y seas colocando todo lo tuyo, Señor, en esta mañana, conforme a tu voluntad, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Amén. Como les compartía inicialmente, yo veía esas pequeñas zorrillas y yo decía, ay, tan lindas. No sé si han visto algunas zorrillas, tienen una carita muy tierna y uno dice, ay, pero ellas cómo van a hacer tanto daño. Yo quisiera tener una de esas como mascota en mi casa. Yo tengo la debilidad de los animalitos que miran tierno, ¿cierto? Tengo esa debilidad, así como el gato con botas que mira tierno. Entonces yo decía, tan tierno que se ve inofensiva, ¿cómo es posible que pueda causar tanto daño? Y mirando allí, miraba cómo eran las zorrillas, dice que son animales nocturnos, que corren casi, que comen casi cualquier cosa, dicen que son omnívoros, y es decir, lo que sea, roedores, insectos, escorpiones, huevos, aves pequeñas,
pero también pueden alimentarse de frutas, semillas, ¿cierto? Y lo que hacen es que, como comen de todo, ellas ven muy buenas las flores del viñedo y empiezan a montarse por pequeñitas y en ese caminar sobre eso terminan quebrando las ramas de abajo, entonces terminan arruinando todo un viñedo. Cuando yo miraba esta palabra inicialmente tuve un proceso, recordaba un profesor en el instituto que me decía que el libro de Cantar de los Cantares es un libro que celebra el amor entre el hombre y una mujer, ¿cierto? Ese es, recordaba lo que este profesor nos compartía y decía como netamente eso, ¿cierto? Pero el Señor me llevaba a no cerrarme porque inicialmente como quien dice, ay no Señor, yo no quiero compartir eso porque eso se trata de esto. Cuando está hablando aquí en el libro de Cantar de los Cantares, está hablando a la tsunamita y le está diciendo, ¿cierto? A las jóvenes de Jerusalén. Dice, atrapen todos los zorros, esos zorros pequeños, antes de que arruinen el viñedo del amor, porque las vides están en flor. Entonces les está diciendo que, refiriéndose que en esa relación de amor que tienen, han perdido muchos detalles, ¿cierto? Y en esos detalles han dejado que termine acabándose el amor entre ellos y termine muchas cosas siendo como normales. Nosotros cuando estamos iniciando una relación de pareja, somos de detalles, de cuidado, de llamar, de estar pendiente. Y después con el pasar de los tiempos nosotros vamos descuidando muchas cosas, ¿cierto? Pero el Señor me llevaba también a entender que Él nos comparó a nosotros también como ese viñedo. Inicialmente lo hizo en comparación a su pueblo Israel. En Isaías capítulo 5, del 1 al 5, el Señor hace una comparación de ese viñedo. Y le dice allí, ahora cantaré para aquel a quien amo, un canto acerca de su viña. Mi amado tenía una viña en una colina rica y fértil, aró la tierra, le quitó las piedras y sembró en ellas las mejores vides. En medio de su viña construyó una torre de vigilancia y talló un lagar a las rocas cercanas. Luego esperó una cosecha de uvas dulces, pero las uvas que crecieron eran amargas. Ahora ustedes, pueblo de Jerusalén y de Judá, juzguen entre mi viña y yo. ¿Qué más podría yo hacer por mi viña que no haya hecho ya? Porque cuando esperaba uvas dulces, mi viña me dio uvas amargas. Entonces el Señor hacía una comparación a su pueblo Israel con ese viñedo. Y le decía, bueno, yo la sembré, yo les dé un suelo, es un suelo bueno para su crecimiento. Tuve el cuidado de quitar todas las piedras que habían a su alrededor para que ese suelo fuera agradable, fuera el apropiado para su crecimiento. Y además de eso, monté una torre para estar pendiente de cómo estaba mi viñedo, estaba vigilante, asegurándome de que nada viniera a afectar mi viñedo. Y el Señor se queja contra su pueblo y le dice, y sin embargo me dieron, ¿qué? Uvas agrias, ¿cierto? Eso no me gustó, a pesar de, ¿cierto? Y entonces también el Señor dice más, también nos compara a nosotros allí en Juan capítulo 15, en el versículo del 1 al 6, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas, y los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Y entonces el Señor también nos compara allí, y Él espera de nosotros que nosotros demos fruto, fruto de santidad y de gracia, ¿cierto?
Y ese viñedo que él tiene, dice que Jesús es la vid, que el Padre es el labrador y nosotros somos los pámpanos. Y miraba esos pámpanos, son el brote verde y blando que tiene la vid cuando las hojas todavía no se han abierto. Somos, cierto, parte, estamos unidos. Y Él nos dice que separados de Él nada podemos hacer. Y que si la rama se corta, definitivamente ya se perdió. Y entonces también llevaba esa comparación porque estas pequeñas zorrillas, ¿qué tienen la habilidad de hacer? Como no alcanzan hasta allá, ¿terminan qué? Arruinando el viñedo. ¿Y a qué quería llegar con esas dos comparaciones? Bueno, el Señor me llevó a analizar que nosotros hemos sido descuidados con muchas cosas que parecen inofensivas para nuestra vida. Nosotros somos indiferentes muchas veces con muchas cosas a nuestro alrededor. Nosotros miramos muchas veces que cosas que parecen no ser pecado no pueden estar afectando para nada nuestra vida espiritual. Parecen no ser pecado. Y lo hacemos así porque nosotros decimos no está afectando a nadie a nuestro alrededor. Y entonces eso es lo delicado. Así como nosotros veíamos estas pequeñas zorrillas que parecen inofensivas, nosotros estamos viendo circunstancias en nuestra vida que parecen inofensivas. Y voy a empezar a enumerarlas. Una de ellas son los hobbies, no los hobbies. Y son esas cosas como que están como ese pasatiempo, ¿cierto? Donde yo me ocupo, donde saco el ocio, donde descanso, lo que me gusta hacer. Cuando yo estaba empezando en la vida cristiana, recuerdo que había una pirámide de prioridades y recuerdo que dentro de esa pirámide de prioridades estaba primeramente Dios, estaba la familia, la iglesia, la congregación. No sé, pastor, si me estoy equivocando en ese, era así, en esa prioridad. Pero de último estaban, ¿cierto? Los hobbies o pasatiempos, ¿cierto? Estaban como de último. Y entonces nosotros tenemos la tendencia en que esos hobbies se vuelvan mucho más, más extenso de lo que nosotros deberíamos de sacarlo. Y entonces lo vemos como algo que no tiene, no está afectando mi vida espiritual. Y como les contaba, hace algunos años nosotros la televisión nos daba el control para el tiempo, ¿cierto? Porque si usted se quería ver una serie completa, usted se tenía que esperar día tras día a vérsela solo una horita, ¿cierto? Hoy en día ya hay otras facilidades, entre comillas, pero que te hacen perder más el tiempo porque uno por decirlo así, no sé si esta palabra está bien, es en carreta, como que se envuelve. Y uno, ay, pero es que otro momentico más. Yo he tenido momentos, y tengo que confesarlo, en que me he pillado a mí misma envolviéndome en una serie y dije, ay, pero es que por otro momentico, por otra que vea y por otra que vea. Y cuando uno descubre, pasaron 8 horas. Sobre todo en días en que uno dice que está de descanso, pero no se aprovecha bien ese tiempo de descanso. Entonces nosotros somos con esa tendencia, ¿cierto?, de ocupar más el tiempo en el ocio. De pronto el día de mañana resultamos diciendo, no me dio el tiempo. ¿Qué pasó con el tiempo? Es que no pude hacer esto porque ¿qué pasó con el tiempo? Y me parecía tremendo porque el Señor nos invita, primero, es a nosotros no estar ociosos, lo dice la palabra de Dios, en ocuparnos, ¿cierto? Gracias. Gracias. Y dice allí en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice que mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto recibido
Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posibles que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. En vista de todo esto, ¿en vista de qué? Que el Señor nos ha dado, nos ha proveído para nosotros poder caminar en rectitud. ¿Cierto? Esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios completamente, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio y el control propio con perseverancia y la perseverancia con sumisión a Dios. La sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Y cuando más crezcan de esta manera, ¿qué dice allí? Más productivos. Dice, más productivos. Usted se ha preguntado por qué su vida espiritual no ha sido tan productiva y usted se siente frustrado. Empiece a analizar cómo está haciendo su inversión en ese tiempo. Y útiles serán el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué dice allí la palabra? El Señor nos proveyó, nos dio. ¿Qué estamos haciendo con lo que Él nos dio? Estamos ociosos, nos estamos ocupando más en lo que no deberíamos ocupar. Es más el espacio lo que me gusta, de ver la tele, bueno, la tele ya, la tele, el internet, del deporte, que el deporte no es malo, pero ponerlo como prioridad también empieza a ser parte de ese que le está quitando la prioridad al Señor y terminamos siendo improductivos espiritualmente, ¿cierto? Ahí es donde terminamos siendo ociosos. Podemos tomar el tiempo de descanso, el Señor nos invita a descansar, pero no estamos llamados a abusar del ocio. Amén. Nosotros podríamos estar trabajando arduamente por un tiempo, algo que también nos pasa. Trabajamos mucho por un tiempo, estamos dedicados a la oración, al ayuno, y de pronto por un momento empezamos a ver que no era tan malo, ¿cierto? Ocuparnos más en algo. Y vamos descuidando de a poquito, eso no sucede de la noche a la mañana, muchas veces es como un proceso en el que vamos llevando y eso va cogiendo ventaja en nuestra vida espiritual. Entonces, ¿en qué estamos ocupando nuestro tiempo de calidad con el Señor? ¿Cómo es ese tiempo de calidad con el Señor? ¿O cómo es, o cómo quisieras, si es que el Señor te está diciendo, mira, quiero que mejores ese tiempo de calidad? Puede ser mejor. Yo no sé cuántos se sienten estables con ese tiempo de calidad con el Señor, ese tiempo a solas con papá. Se sienten, no, si estoy bien, 10 minuticos, me parece perfecto. Pero hay momentos donde el Señor ya empieza a incomodarnos, a decirnos, no, quiero más tiempo, ¿cierto? Y sabes que esos 10 minuticos que antes empleabas ya no son lo mismo. El Señor está demandando más, ¿cierto? Y es ahí donde nosotros debemos entrar a analizar dónde se está yendo ese tiempo. A veces yo me frustro mucho porque el desplazamiento entre el trabajo a la casa, de la casa al trabajo, es un tiempo que uno le da la sensación, cuando uno trabaja muy lejos, que lo está perdiendo. Y no, Dios mío. Pero el Señor también me ha inquietado, bueno, ¿qué vas a hacer durante esa temporada, durante ese momento mientras te desplazas? Algo puedes hacer, ¿cierto? Que pueda ser edificante, no te cierres solamente de que es que me demoro mucho desplazándome. Busca estrategias que puedan ir llevándote a mejorar esa calidad, ¿cierto? Lo segundo es que esas pequeñas zorrillas son los pecados que me parecen que no afectan a nadie y se volvieron normales, con los que siento que yo puedo convivir. Y hay pecados como
las mentiras son pecados que uno siente que mentirita piadosa que le dice uno, y dice, no, es que me tocó decir una mentira porque es que no sé qué decir. Llegué tarde, pero que maluco decir como por qué, ¿cierto? Entonces, a veces tenemos esa tendencia y se vuelve de una vez y sigue siendo constante en nuestra vida, y entonces uno se descubre diciendo, ay, cuando eso se volvió tan grande en mi vida, era pequeñito y empezó a ser grande porque una mentirita fue llevando a la otra. Lo otro es a veces hasta la envidia. Usted a veces se ha conformado diciendo, con tal de que no lo manifieste, pues bueno, nadie se va a dar cuenta. Pero nosotros tenemos que asimilar que aún hasta ese sentimiento de envidia tenemos que confesárselo al Señor, decirle, Señor, estoy sintiendo esto me está pasando, y no acomodarnos a esa situación, a ese momento. Lo otro que veía son solo ejemplos porque el Señor puede ir demostrando a través de ello, es que los chistes de doble sentido, un mal gesto, cuando uno hace como esas caras que uno se acostumbra y dice de malas, yo soy así, el tener el mal genio. Bueno, aquí había una parte muy importante y es que uno dice, es que yo miro así, como enojada todo el tiempo, ni siquiera suelto una sonrisa. Bueno, esos pequeños detalles muchas veces hasta colocan como una barrera, y recordaba que yo tengo la tendencia a hacerlo en el metro y ya, que nadie me hable. Pero el Señor me llevaba como, hey, estás perdiendo oportunidades porque a través de una sonrisa podrías empezar a romper el hielo para evangelizar. Y yo decía, tremendo. En esos días tuve la experiencia con una persona del barrio, nunca le había compartido, nunca le había hablado, y me la encontré en la EPS y sonreí y la saludé. Yo, ay, usted es de mi barrio, ¿cierto? Y ahí empezó todo el proceso. Y yo decía, ¿cuánto nos perdemos nosotros de poderle ir compartiendo a las personas que tenemos a nuestro alrededor? Diciendo que ese es mi carácter y que eso no le está afectando totalmente a nadie. Quizás pueda estar afectando que esa persona quiera acercarse y aceptar, decir, ve, este sí es cristiano, quiero tener lo que él tiene, ¿cierto? Mostrarle a Cristo. Otras cosas que nosotros pensamos que no son de importancia porque son en mi parte personal con el Señor y que eso no afecta a nadie, es cuando nosotros somos descuidados con la oración. Nosotros pensamos, eso solo me afecta a mí, pero eso afecta a todos. O sea, lo que yo en mi relación con Dios está afectando directamente mi relación con todos, con la congregación. También cuando miramos y vamos por la calle o por la tele y decimos, ay, qué mujer tan buena o qué tipo tan bueno, ¿cierto? Son expresiones que no deberíamos de tener, pero muchas veces hasta nuestros ojos llegan a desviarse de esa manera. El participar en conversaciones que no agradan a Dios, que terminan siendo un chisme, que terminan siendo tantas, lleno de mentiras y de cosas que terminan llenando acusaciones a otras personas. Y nosotros decimos, no es por nada, pero vea, ¿cierto? Empezamos como por, no es por nada. Y entonces terminamos haciendo de estos pecados, y yo sé que el Señor va a ir mostrando, de estos pecados como inofensivos porque sentimos que esto no está afectando ni mi relación con Dios ni mi relación con las demás personas. Pero mis hermanos, esas cosas que parecen pequeñas terminan afectando primeramente mi relación con Dios y por ende mi relación con todos, ¿cierto? En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 32, dice, ¿y qué valor hubo en luchar contra las fieras salvajes, esa gente de Éfeso, si no habrá resurrección de los muertos?
Y si no hay resurrección, comamos y bebamos que mañana moriremos. No se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter, ¿cierto? Piensen bien sobre lo que es correcto y dejen de pecar, pues para su vergüenza les digo que algunos de ustedes no conocen a Dios en lo absoluto. Y aquí le dice algo muy importante. Resulta que, contextualizando un poco, él les estaba diciendo que el pueblo de Corintio habían llegado unos profetas diciendo que no había resurrección. Y entonces que no había importancia de lo que usted hiciera hoy mal, que comamos y bebamos que mañana moriremos. Que total, usted se moría y hasta ahí llegaba su vida, ¿cierto? Hasta ahí llegaba, no había un después, no había un momento en que yo iba a comparecer, ¿cierto? Delante del rey, no había un juicio, sino que ahí muero y me echan tierrita y hasta ahí llegué. Eso era lo que les estaban diciendo al pueblo de los corintios. Entonces Pablo dice, sí, de Éfeso. Entonces Pablo les dice, ¿y entonces qué tiene sentido? Entonces comamos y bebamos que mañana moriremos. O sea, seamos descuidados con nuestra vida que llevamos. Seamos descuidados, que no importa cómo nosotros estamos viviendo, no importa que esto no está afectando a nadie alrededor y que nadie se meta, ¿cierto?, en nuestras vidas. Y entonces terminamos diciendo, ya qué importa, vivamos como estamos. Pero Pablo les dice ahí y les recalca, piensen bien sobre lo que es correcto y dejen de pecar. Así que el Señor nos recuerda también, estás tomando esos pecados como inofensivos, como que eso no está afectando a nadie. El Señor nos está diciendo, hey, piensen bien en lo que es correcto y dejen de pecar, ¿cierto? Pues para su vergüenza les digo que algunos de ustedes no conocen a Dios en lo absoluto. Y a mí me marca mucho eso, porque cuando uno es tan relajado con el pecado, es donde uno tiene que mirar si es que uno está siendo, si es que realmente nosotros conocemos a Dios como Él es. Él es santo y quiere que su pueblo sea santo. Amén. Yo les confieso que yo cuando me casé con las ideas, con la idea más distorsionada. Yo pensé que yo me casaba y dejaba de pecar. Y para sorpresa mía, no. O sea, yo decía, no, yo me caso porque uno se casa y esa es como, sí, o sea, yo no voy a estar en pecado, ¿cierto? Uno piensa, no voy a estar en pecado y eso, sí, el Señor nos demanda eso, no vivir en fornicación. Pero ese no es el único pecado al cual nosotros tenemos que prestarle atención. A eso quiero llegar. Nosotros que nos casamos pensando, es el único pecado que tenemos que prestarle atención, tener cuidado. No es el único, mis hermanos. Todos los días tenemos que examinar nuestra vida, nuestra condición, porque hay pecados que están pareciendo inofensivos y están afectando mi relación con Dios. Están afectando mi vida espiritual. Amén. Yo en estos días, el Señor hace un domingo, hace 15 días, venía yo, no sé por qué me levanté enojada, enojada yo decía, pero, o sea, había olvidado a esos hermanos y me levanté enojada con esos hermanos, ellos ya no están. Yo decía, pero ¿por qué fueron así conmigo? Y tuve que reconocerlo, yo venía al ayuno, el hermano Wilson lo estaba compartiendo y el Señor me redarguía como, te lo traigo a memoria porque esto ha tenido amargo tu corazón. Y son esas pequeñas cosas que uno dice, no le voy a prestar atención, ellos fueron así ya. Pero eso estaba haciendo como que una amargura y como que algo que yo decía y empecé a recordarlos, pero como con rabia, ¿cierto? Como quien dice, donde los vea soy indiferente. Ese era mi plan, ¿cierto? En ese momento. Pero el Señor me llevaba a memoria, era porque de esas pequeñas cosas nosotros vamos permitiendo que ese corazón se vuelva amargo.
vamos permitiendo que nuestra vida espiritual no sea la misma con el Señor. El otro punto que tengo para compartirles es la falta de tener prácticas de las disciplinas espirituales, ¿cierto? Es la falta de las prácticas de las disciplinas espirituales. ¿Y cuáles son las disciplinas espirituales? El orar, ayunar, leer la palabra, congregarnos, ¿cierto? Nosotros a veces pensamos que muchas de esas cosas son relleno dentro de la iglesia y que eso tenemos que entenderlo, no está puesto como relleno, son disciplinas espirituales. El congregarnos, la misma palabra de Dios nos invita y algunos lo ven como inofensivo dejar de hacerlo, solo por un día, después se vuelven 2 días, después se vuelven 3 días y se vuelve un año en que uno ya tiene la vergüenza de regresar porque ¿qué dirán, cierto? ¿Qué me van a decir? Porque uno empieza a posponer. Eso lo veo uno inofensivo. Uno dice, no, por un día, no me pasó nada. Yo siempre recuerdo una caricatura que veía de una niña que era muy aplicada y era la más aplicada del salón y un día se enfermó y ella no faltaba nunca a clase y un día se enfermó y empezó a ver eso como, ay Dios mío, ¿cómo voy a faltar a clase? Bueno, la niña muy aplicada se enfermó y ese día pues la incapacitaron, la dejaron en casa, pero a mí me parecía curioso porque ya cuando era el tiempo de volver a clase, ella dijo, ay no, pero volver, no, yo siento que todavía estoy enferma. Y resulta que empezó a gustarle, ¿cierto? Estar en casa en medio del ocio. Así nos puede pasar a nosotros, ¿cierto? Decir, no, no pasó nada. Y empezar como a sentir como, ay, pero es que uno descansa como más. Así nos hace creer el enemigo. Dice, ay, pero uno como que descansa más, no te pasó nada, el Señor te sigue bendiciendo igual, todo sigue pasando de igual manera, ¿cierto? Eso es lo que nosotros podríamos pensar. Es inofensivo y decimos, no me pasó nada. No pasó nada con que faltara una vez, dejara de orar. No pasó nada con que una vez dejara de congregarme. No pasó nada con que yo no ayune. No pasa nada con que yo no lea la palabra. ¿Cierto? Y es una actitud como, estoy vivo. ¿Sí? A veces creemos como, uy, no, vea, después de todo estoy vivo. No pasó nada. Pero en ese no pasó nada, que es inofensivo para nosotros, hay un peligro, ¿cierto? El peligro no es faltar una vez. Y hay momentos que nosotros, pues ya por fuerza mayor, estamos enfermos, tenemos unas cosas que se nos salen de las manos y tocó, ¿cierto? El peligro radica es que empieza a volverse hábito en nuestra vida y ya no empieza a volverse algo que nosotros estemos necesitando en nuestra vida, ¿cierto? Ya empieza a volverse indiferente la oración, empieza a volverse indiferente si ayuno o no ayuno. Y veía allí que Jesús, siendo el Dios, lo hacía cada momento. Él entraba en ayuno, él entraba en oración. ¿Cuánto será más para nosotros importante, necesario nosotros tener un tiempo de relación, de devoción con el Señor? ¿Cuánto será más para nosotros necesario tener tiempo de vigilar para el Señor? Si nosotros somos débiles, si esta carne cada día nos demanda, si estamos en una lucha entre la carne y el espíritu, hay una lucha dentro de nosotros, todas estas disciplinas son necesarias, son importantes para nuestra vida. No están puestas ahí porque sí. A veces uno dice, ay, pero ¿qué le pasó? ¿Por qué se perdió? ¿Qué le habrá pasado? Pregúntese qué dejó de hacer en su relación. ¿Qué dejó de hacer en esas disciplinas espirituales que por algún momento creyeron que era inofensivo dejarlas de hacer? Amén. Así, mis hermanos, de que les invito a que analicemos
¿Qué estamos nosotros dejando como esas pequeñas, inofensivas, que estamos siendo indiferentes? Y esto va conectado con la palabra que vamos a compartir el miércoles. En lo que nosotros muchas veces estamos siendo indiferentes, a eso que es pequeño, se ve bonito, que se ve pasable, que se ve manejable, que se ve como no pasó nada, ¿cierto? Porque entonces debemos de poner cuidado a lo que nosotros estamos considerando eso inofensivo. Cuando pecamos y pensamos que solo nos afecta de manera personal, realmente nos estamos engañando, porque eso afecta todo el cuerpo, afecta todo un viñedo, mis hermanos. En la carta de Juan, en la primera carta de Juan, capítulo 5, del 1 al 2, dice que nosotros debemos amar a nuestros hermanos. ¿Y cómo los amamos? Obedeciendo la palabra de Dios, obedeciendo a Dios. Y a veces nosotros decimos que amamos a nuestros hermanos, pero nuestra vida no lo demuestra. Nosotros estamos, cuando nos dice que obedeciendo la palabra de Dios, es porque cuando nosotros obedecemos y nos ocupamos cada uno en lo que nos corresponde a cada uno, en lo que concierne a eso que parece inofensivo, nosotros estamos llevando también que como iglesia seamos todos edificados, podamos crecer en el amor de Cristo. Amén. Así que les invito, mis hermanos, a que oremos en esta mañana. Qué bueno que puedan venir el miércoles, les hago la promoción. Les hago la promoción, no, les hago la invitación, el Señor les hace la invitación, porque vamos a tener una continuidad con esta palabra. Amén. Señor, hoy te damos gracias, mi Rey. Tú has sido bueno con nosotros. En nuestra religiosidad, Señor, muchas veces solo ponemos énfasis en esos pecados que los demás pueden ver de mí. Ponemos énfasis en esos pecados que son tan evidentes. Y quizás hemos tenido todo el cuidado en ello. Pero quizás la intencionalidad no ha sido ni siquiera agradarte a ti. Ha sido que los demás vean que yo ya no tengo ese pecado. Pero no te podemos engañar. No te podemos engañar porque hay cosas, Señor, que hemos visto inofensivas en nuestra vida y podrían estar destruyendo, Señor, nuestra relación contigo. Y por ende nuestra relación como congregación, como iglesia. Hemos tenido tal vez apatía. Hemos tenido indiferencia por todo lo que pasa a nuestro alrededor. Nos da igual. Hemos tenido pereza, Señor. Hemos tenido orgullo también. Hemos tenido esos pensamientos que pensamos, bueno, son solo los pensamientos con tal de que nos salga de mis labios, pero no los llevamos cautivos, Señor. No los llevamos, no los manifestamos, no los presentamos delante de ti. Hemos tenido amargura, pero hemos querido reflejar a los demás que sonreímos. Hemos tenido falta de perdón. A veces quisiéramos ocuparnos más en el ocio. Hemos tenido, Señor, indiferencia con la oración. Quizás como nadie me ve, nadie sabe qué tanto yo leo tu palabra. Y ahí es donde vemos eso inofensivo, porque a la luz, a los ojos de los demás, yo puedo estar bien contigo.
Pero ¿qué podríamos decirte cuando miramos esas pequeñas zorrillas que han estado afectando? Que las vimos inofensivas y cogieron avance en nuestra condición, en nuestra vida. Aquello que se volvió de un día y se volvió de muchos días después, de meses, de años, haciendo lo mismo, que nadie puede ver, pero tú sí ves. Ayúdanos, Señor, a examinar. A través de tu Santo Espíritu yo sé que estás obrando, que estás inquietando, que estás rearguyendo nuestros corazones. A través de tu Santo Espíritu nos estás mostrando cosas que nosotros decimos, esos son pequeños detalles, pero tú quieres que le pongamos fin a esos pequeños detalles de nuestra vida. Tú quieres una vida de santidad, quieres que demos frutos de arrepentimiento. Llévanos, Señor. Llévanos, Señor, a examinar nuestra condición. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.